Hola, buenas tardes. Estamos en otro diálogo de futuro. Esta vez estamos con Pablo. Pablo es, bueno, primero quiero que veáis el nombre, Pablo Sanguinetti. Pablo es un escritor, es periodista también, investigador. En esto compartimos cosas entre tú y yo. Y sobre todo en todo lo que es entornos que tienen que ver con tecnología y humanidades, dos de los conceptos que hoy en día se están poniendo más en común, afortunadamente, y de lo que vamos a hablar. Y además, entre ello, una de sus especialidades, y por la que me agrada mucho que estés aquí con nosotros hoy y que me cuentes, es todas las posibilidades creativas que tiene la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial hemos tocado algunos temas ya en diálogos, pero nunca desde el punto de vista estético, que me encantará, Pablo, que nos compartas, aparte de todo lo demás, toda la parte de humanidades, que nos compartas tus conocimientos y tu visión. Así que bienvenido, Pablo. Muchas gracias y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gemma, por la invitación a estos diálogos. Me parece un formato muy interesante, muy enriquecedor. He visto algunos, lamentablemente no todos, porque tienes ahí muchos, y muchos son muy atractivos, pero bueno, lentamente iré siguiendo el ritmo. Así que te agradezco que me sumes a la serie con todos estos nombres que me anteceden aquí. Gracias a ti, Pablo. A ver, sí, la verdad es que ya empezamos a ser una comunidad bastante extensa. Es precisamente el valor que tiene el hecho de que muchas miradas están creando esa inteligencia colectiva y esa co-creación que me parece lo interesante en este momento, añadir visión y pensamiento crítico al momento. Y entre vosotros, además, o sea, cada vez hay más puntos de conexión, incluso desde disciplinas muy diferentes, con lo cual es un poco lo que al final yo entiendo por tendencias aquellos puntos en común que se van uniendo y que afortunadamente nos van ayudando. En este caso, un poco el objetivo de diálogos que viene del libro que ahora mencionaremos ni que sea brevemente, pues es un poco a construir esos futuros, como yo le llamo, mejorados, deseables y sostenibles que todos en realidad creo que es lo que deseamos. Y un poco yéndonos a ese primer punto, que sé que tú ya conoces, que es el punto de partida, el libro. Aquí brevemente me gustaría, como con todos os refiero y un poco os pregunto, es una vez leísteis, lo visteis y sobre todo, básicamente ya no, si no quieres entrar en profundidad en el libro, los mandamientos, ¿cuál es tu mirada como lector y en qué te ha podido sorprender, sumar o incluso llamar la atención algunos de ellos o en general este título de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor y su decálogo, Pablo? Bueno, yo creo que aquí en esta lista hay varios puntos que son muy interesantes, ¿no? Y que resumen un poco la situación en la que estamos y la situación en la que deberíamos avanzar. Fíjate, lo estoy viendo ahora, este principio, este mandamiento número 9 de todos somos, no, perdona, el del caos, el número 10, ¿no? Aprende a abrazar y manejar el caos. Ujú. Pues yo creo que en el momento en el que estamos, se hace casi algo que hemos tenido que aprender los que no lo habíamos aprendido antes, por la fuerza, ¿no? Venimos de un año tremendamente caótico, muy imprevisible, y 2021 parece que ha arrancado con la misma tónica. Pero a mí, de esta serie de mandamientos que tú planteas, me interesa sobre todo un poco el tono que yo entiendo como mm, tenemos que participar, tenemos que sumarnos a una discusión. Se está librando en este momento una discusión que es tremendamente importante, que posiblemente cambie nuestra vida, no digo solamente nuestra vida a nivel individual, sino como especie incluso, ¿no? En eso la inteligencia artificial seguro que tiene mucho que ver. Y mucha gente, al ver que está pasando esto, puede tener un poco la tentación de retraerse, de apartarse, porque dicen, bueno, yo no quiero tener nada que ver con tecnología, yo no sé nada de este tema, pero me parece importante este tipo de llamados a la participación, incluso sin saber muy bien de qué se trata. Creo que nadie sabe muy bien de qué se trata. Creo que hay una gran incertidumbre, por eso también remarcaba lo del caos, y creo que es necesario formar parte y es necesario atreverse a, bueno, a aportar. Y sobre todo si ese aporte tiene que ver con una visión más humanística, pues tanto mejor. Creo que es una cosa a la que estamos obligados todos. Me encanta.
Pues la verdad es que, ¿ves? Es rápido, enseguida, bueno, supongo que llevo ya como 30 y tantos diálogos, de afortunadamente cada una masterclass con personas y amigos y, bueno, algunos ya presentes y otros que se han convertido en ellos, eh, riquísimos en conocimiento. Entonces, la verdad es que cada vez voy viendo más esos nexos de unión que me ayudan mucho a trabajar este modelo de exploración que nos ayuda a eso, a los ingredientes para poner en el futuro. Y tú has sacado algunas palabras clave. Lo del caos lo hemos repetido varias veces y de hecho lo recuerdo perfectamente en el de José Ritoré, que decía que precisamente del caos es donde se genera. Él es el exdirector de Change.org y pone muy en relevancia esta palabra y sobre todo en este momento de control, porque dice que es donde se generan los grandes movimientos en el caos, que necesitan una energía propia, que si intentas controlarlas cuando los sofocas, ¿no? Y creo que es fue una reflexión que me hizo pensar mucho, porque claro, tendemos mucho a sofocar lo que desconocemos y a controlarlo, incluso en los entornos de trabajo, sofocar hacia abajo, y eso quizás a veces nos frena creatividad y muchos desarrollos que tú además conoces muy bien. Luego, lo de sumarse a la discusión, o sea, creo que eso mejor que yo, no lo ha podido decir nadie más, que todo el mundo seguimos un poco, que Yuval Harari, que es un poco el que empezó a promover incluso ese punto de que ahora mismo, más que certezas, hay que poner encima de la mesa muchos modelos de exploración y luego ya lo que me parece súper interesante es el atreverse, aunque desconozcamos, creo que es un gran, o sea, nunca hemos quizás tenido en la historia reciente de la humanidad un momento tan oportuno como para preguntarnos qué queremos y qué futuros queremos desde lo que conocemos ahora. Entonces, el atreverse y la corresponsabilidad creo que son elementos que tú nos sumas a estos mandamientos de gran valor. Y siguiendo un poquito otro aspecto, antes de llegar a la parte que me gustará conocer mucho de lo que tú nos aportas de inteligencia artificial, está el otro transversal, que para mí es otro barómetro interesante de conocer de vuestra parte, que son los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, bueno, imagino que evidentemente como conocedor, como periodista, investigador, tendrás tu opinión, los implementarás o abordarás de alguna manera determinada, pero cuanto poco me gustaría que nos dijeras qué opinión tienes de ellos, si los abordas y sobre todo, ¿qué crees tú, entrando ya en tu terreno, qué crees tú que la tecnología y concretamente la inteligencia artificial puede hacer en pro o en contra de ello? Bueno, la inteligencia artificial es efectivamente un ámbito extremadamente delicado para nosotros como seres humanos, ¿no? Es un ámbito en el que es muy necesario inyectar ahí siempre una capa ética de reflexión. Ese no es mi campo, tú sabes, yo estoy en una cosa más de tipo estético y creativo y artístico. Son dos cosas que están más o menos vinculadas, pero bueno, ahora hablando de los ODS, es muy importante que todo el avance de inteligencia artificial se vea siempre acompañado por esto, incluso controlado por esto, y que haya siempre gente en los equipos o en las empresas que están trabajando con este tipo de tecnologías que tienen esto muy presente. Entonces, de los ODS en sí, se puede plantear una discusión que no, tal vez no es el momento, pero sí es interesante que exista una guía, por lo menos, de objetivos, de nuestros objetivos, de los objetivos que tenemos como especie, como sociedad, como humanos, y, y que en general en todo el desarrollo tecnológico esto esté presente y sobre todo en un tema tan delicado como la inteligencia artificial. Insisto, yo no estoy con el tema ético exclusivamente, hay gente muy buena trabajando en ética, en inteligencia artificial, cada vez más. De hecho, cada vez más uno ve que en los avances de inteligencia artificial siempre lentamente empieza a aparecer esta dimensión más ética y de justicia. Pero bueno, es muy interesante que haya en algún lugar una lista de objetivos, de principios, de lo que queremos ser, como pueden ser los ODS, y es muy importante que todo eso entre en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Totalmente. Sí, cierto, Pablo, y te lo comentaba en backstage y bueno, lo hago aquí de referencia de nuevo porque cuando escuchen este diálogo, si alguien quiere ahondar en la parte más de ética
desarrollo de inteligencia artificial más a nivel ético e inclusivo. Estuvimos hablando con Cristina Aranda y con Pedro Mújica y lo abordamos en profundidad, y es uno de los elementos que evidentemente se está trabajando más, estos marcos y estas cartas digitales y manifiestos digitales que de alguna forma ya unan esta complejidad, como tú dices, de la inteligencia artificial con toda la parte más humanista y con toda la parte un poco de desarrollo que necesitamos para que la tecnología se ponga al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Entonces, vamos a ir un poco más a lo que tú realmente abordas desde investigación y desde tecnología, que es esa inteligencia artificial desde la parte estética. Que también estaría bien que nos explicaras qué significa, porque igual no todo el mundo entiende, o sea, desde la parte económica casi todo el mundo ya se está poniendo las pilas, desde la parte de datos también, desde la parte ética vamos ya dando pasos, pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial desde el punto de vista estético? ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que tú estás tratando de hacernos ver, Pablo? Sí, es interesante que digas que de pronto es mucho más fácil entender toda la dimensión económica, por ejemplo, de este tema, y es más difícil meterse con la parte estética, porque eso en realidad pasa en general. Si tú te fijas en los propios ODS, que cubren al final toda una gama de necesidades humanas en diferentes niveles, bueno, no hay nada así que sea específicamente vinculado al estético, ¿no? Parece que lo estético fuese un poco un lujo, una cosa adicional, un poco casi optativa, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Em, pero esto no es necesariamente así, ¿no? El desarrollo de belleza y toda la relación que tiene tan íntima con la creatividad son principios, no quiero decir, no voy a decir maximalismos, no voy a decir que es lo más importante que tenemos como seres humanos, pero digamos que está ahí, está en el top 5, ¿no? De cosas que son realmente importantes y que nos han creado a nosotros como especie. Me refiero tanto a esa capacidad de generar cosas nuevas, la capacidad de ser creativos, como también eh, esta especie de subdominio de la creatividad que es lo estético, la generación de belleza, que es efectivamente, desde un punto de vista muy utilitarista, algo que, para decirlo mal y pronto, no sirve para nada, pero que cuando ampliamos un poco la mirada nos está conformando a nosotros como seres humanos. Es una cosa esencial. Te cuento todo esto tan largo porque es obvio entonces que la pregunta se cae de madura. Si una inteligencia artificial es capaz de hacer esto, que es tan importante para nosotros, bueno, ¿qué significará para nosotros como especie ese momento? ¿Qué va a pasar cuando una inteligencia artificial realmente nos cuente historias que nos gustan más que las historias que nos están contando guionistas de series de cualquier cadena o novelistas o que pinten cuadros que nos resultan más atractivos, más estimulantes que los de un artista, ¿no? Este Totalmente. punto va a ser un punto de inflexión, va a ser un punto muy importante y va a tener muchísimo que ver con ese otro punto que está ahí en un horizonte que no sabemos si es cercano, lejano o imposible, que es el de la aparición de esto que se llama inteligencia artificial general, ¿no? Esto para explicarlo muy rápido, lo que vemos ahora es algoritmos de inteligencia artificial que son muy buenos para hacer tareas específicas. Por ejemplo, tenemos un algoritmo pues, que reconoce, identifica rostros. Bueno, en eso Sí. es muy bueno, puede llegar a ser incluso mejor que un ser humano. Tenemos otro que, bueno, identifica canciones que les ponemos. Bueno, hay muchos de estos tipos de avances que hemos visto en los últimos años, pero cada uno hace muy bien su tarea. Lo que no puede hacer es las tareas de los demás. Esto es un ser humano. Esta inteligencia del ser humano eh, transversal, que atraviesa fronteras, que incluso combina dominios que en principio no estaban vinculados, pero que un ser humano es capaz de generar todos esos vínculos. Bueno, esto no existe en inteligencia artificial y este es el gran horizonte que no sabemos si es imposible, si es posible, si va a ocurrir en los próximos 20 años o en los próximos 500, no se sabe. Pero es un horizonte ahí, A es ver, una posibilidad, es una hipótesis vale. y obviamente es una hipótesis
dramática en el sentido de trascendental, ¿no? Es algo que puede cambiar nuestra historia. Y la Ok, creatividad tiene mucho que ver con eso. vale, vale. O sea, me quedo con dos cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que ahora nos vas a contar un poco, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esta inteligencia artificial entre ya en otros aspectos, como tú dices, ¿no? El desarrollo de narrativas, productos creativos, ¿no? Que puedan estar vinculados o no al concepto de belleza, que además el concepto de belleza también es muy extenso, ¿no? O sea, la fealdad también estaría dentro de la belleza, pero bueno, conceptos estéticos. Y la otra es la inteligencia, la vamos a llamar una inteligencia artificial transversal, ¿vale? Que esta afortunadamente parece que todavía no tiene fecha, pero que se está trabajando en ella. Vale, vale. Bueno, entonces, entre estos dos aspectos, me voy a quedar con una pregunta intermedia que seguramente no me vas a contestar porque creo que no me la vas a contestar, pero que hay que dejarla aquí. ¿La inteligencia artificial entonces es ya creativa o no es creativa, Pablo? Sí, mira, hay un libro que habla de todo esto, no de la parte creativa, sino de lo que hablábamos antes de esta inteligencia artificial general. Se llama Vida 3.0, es de un físico del MIT que se llama Max Tegmark, y él dice una cosa que me parece muy interesante. Su pregunta es la pregunta por la inteligencia artificial general. Entonces él dice, hay tres respuestas que podemos dar a esto. Una es un poco la de los tecnófobos que dicen, no, esto no va a ocurrir, no tiene ni siquiera sentido discutirlo, nunca vamos a ver inteligencia artificial general porque es imposible. Otra es la de, bueno, el grupo opuesto, ¿no? Que está convencido de que esto va a ocurrir, incluso en un margen de unas décadas. Entonces ya dan por hecho que esto va a ser así. Y hay un tercer grupo que es el que apunta a él, y que me parece interesante porque en realidad estos principios, estos mandamientos que tú mostrabas al principio, se enmarcan también en este grupo, que es el de decir, miren, tal vez la respuesta no es tan interesante, no sabemos si esto va a ocurrir o no, pero lo que es muy interesante es hacer dos cosas ya, antes de tener esa respuesta. Una es participar en la discusión que está teniendo lugar, ¿Vale? intentar influir en eso que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar, pero intentemos influir desde ahora. Y en segundo lugar, extraer de esta discusión un montón de cosas que ya son útiles para nosotros, como seres humanos. Hay mucho que podemos aprender de esa discusión sobre la inteligencia artificial general. Ahora te respondo a tu pregunta sobre si la inteligencia artificial puede ser o no creativa, porque al final el esquema de mi respuesta es muy parecido. Para saber si la inteligencia artificial puede ser o no creativa, tal vez lo primero que tenemos que hacer es toda esa discusión previa, ¿no? Que a mí me parece mucho más interesante que la conclusión final. Yo no sé si la inteligencia artificial va a ser o no creativa. Yo creo que dependiendo de la definición que demos, ya lo es, y seguramente lo va a hacer más. Pero bueno, la primera pregunta que tenemos que plantearnos aquí es justamente por la definición de creatividad, o lo que tú decías antes, incluso si queremos acotar un poco más, por la definición de belleza. ¿Qué es belleza? ¿Qué es algo estético? ¿Qué es crear algo de verdad? Esto son conceptos que tenemos tan presentes en nuestra vida cotidiana que cada uno un poco siente que sabe las respuestas, pero en cuanto uno empieza a analizarlas, eso ya es más difícil. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué es creatividad? Muy fácilmente me vas a decir, pues, no sé, generar algo nuevo, ¿no? Algo que no estaba allí, generarlo. Pero esto es muy problemático porque imagínate que tú simplemente combinas un montón de palabras al azar. Esa combinación de palabras no existía antes, pero no podríamos hablar de creatividad ahí, ¿no? Está faltando algo, es algo que no nos suena a creativo. Bueno, hay muchísimas definiciones, muchísimos intentos de solventar estos problemas con la idea de creatividad. Eh, Cuando uno se mete un poco a hablar de inteligencia artificial y este tema, rápidamente cae en una definición en concreto que es la de Margaret Boden, es una experta en ciencias cognitivas que se ha ocupado mucho, por un lado, de creatividad y mucho también de inteligencia artificial. Ella dice que la creatividad es la generación de algo, ese algo puede ser ideas, productos, lo que sea, que reúna sobre todo tres características. Que sea nuevo, efectivamente, que sea valioso, es decir, con esto descartaríamos ese ejemplo que te decía antes del texto al azar,
y que sea de algún modo sorpresivo, que genere así como un impacto de, bueno, esto no lo creía posible, hay algo aquí que me está iluminando alguna parte del cerebro o de la percepción que no tenía iluminado, se ha activado algo ahí, ¿no? Esto ya lo digo yo, no lo dice Margaret Poden, pero es una forma de explicar a lo que se refiere con sorpresivo. Bueno, podemos jugar mucho con estos tres conceptos y con lo que se está haciendo ahora en creatividad en inteligencia artificial. Ahora, y perdóname que me extienda tanto en esta, No, no te en esta preocupes, respuesta, dile. pero Luego ya volveremos a rescatar cosas. sí, Venga. ocurre una cosa que es muy interesante con este tema. Y es una de estas cosas que yo te decía que me parecen muy interesantes y más interesantes incluso que la respuesta final, que es un sí o un no. Fíjate lo que pasa. Tenemos, y esto lo vas a ver en cualquier libro que hable sobre creatividad e inteligencia artificial, o incluso en cualquier artículo, o cualquier experto que te hable de esto. ¿Qué suele ocurrir? El experto hace lo obvio, que es lo que acabo de hacer yo, es decir, preguntarse, bueno, inteligencia artificial y creatividad, muy bien, pero ¿qué es creatividad? El experto da una definición de creatividad y luego empieza a analizar ejemplos. ¿Y qué pasa? Mira, ocurre una cosa que es muy curiosa. Si esos ejemplos de pronto el experto descubre que están llenando su definición, es decir, que están cumpliendo con esa definición, de alguna manera ese análisis tan fino que venía haciendo decae. Entonces el experto dice, bueno, sí, muy bien, este ejemplo ha cubierto todas las condiciones que yo le puse, pero no es creatividad. Pues ¿por qué? No lo sé, pero no es. No puede ser creatividad. Es como si tuviésemos un bloqueo mental para aceptar esa posibilidad de una inteligencia artificial creativa. Esto pasa Vale. mucho, es una especie de sesgo que tenemos muchos sesgos al hablar de este tema, pero hay uno muy claro que es una especie de, no sé si prejuicio o defensa contra la posibilidad de creatividad artificial. Hay un experto en este tema que se llama Lev Manovich y lo resume de una forma que me parece muy, muy ilustrativa y además vas a ver muchísimos ejemplos de esto. Él dice, tenemos una obra de arte creada por una inteligencia artificial. Si esa inteligencia artificial, ese algoritmo de inteligencia artificial, para ser un poco más preciso, ha generado algo que es realmente original, la respuesta un poco natural como seres humanos es decir, eso no es arte. Es demasiado raro lo que ha hecho, eso no es arte. Si en cambio la inteligencia artificial hace algo que se parece mucho a arte conocido, ¿no? Algo que podríamos meter en algún momento de la historia del arte, la respuesta un poco natural es decir, no es original, ha copiado. ¿No? Y esto está ocurriendo permanentemente. Entonces la definición esa de creatividad se va desplazando, nos vemos todo el tiempo obligados a enriquecerla para defender esa especie de reducto de lo humano que tenemos ahí, un poco amenazado por el avance de la inteligencia artificial. Y bueno, todo ese proceso de ir moviendo la definición, de ir moviendo la barrera, es muy interesante. Y plantea muchísimos problemas. Te lo digo ya no como persona interesada en la parte tecnológica, sino como persona interesada en la estética, que es mi formación. Total. Eh, a nivel Vale. de reflexión estética, es muy interesante todos los problemas que se plantean al intentar responder esa pregunta tan fácil de ¿es creativa la inteligencia artificial? Vale, vale. Voy a ir rescatando. Me gusta mucho la definición que me has dado de nuevo, valioso y sorpresivo. Diría que si le unimos útil ya estaríamos hablando de innovación. Que además es muy curioso porque siempre pasa con estos conceptos abstractos y hemos tratado varios aquí. Yo siempre digo que a mí lo abstracto me gusta demasiado porque es como, no sé, esos campos semánticos que cada uno le queremos dar y cómo le queremos dar y que realmente van evolucionando con el tiempo, pero que allí quien le preguntes, en general, las respuestas nunca son únicas y siempre intentamos recurrir a definiciones que alguien, digamos que algún experto le ha dado porque nos cuesta, ¿no? Y ahí entran pues desde diseño, innovación, tendencias mismo, o sea, cada uno es como cada maestrillo su librillo, creatividad, entonces es interesante y me ha gustado mucho esos tres, nuevo, valioso y sorpresivo, porque bueno, los vamos a coger como las tres características. Ya digo que si encima le sumamos útil, sería ya, creo que directamente innovación directamente. Y luego, pues ante la pregunta de lo de si es creativa o no,
al final me resumes un poco y me encanta este espacio de debate, ¿no? O sea, al final lo importante es participar en la discusión. O sea, creo que los aprendizajes que nos vamos a llevar de ello ya nos sirven para enfrentarnos a si luego es creativa o no, ya veremos cómo vamos evolucionando con ello. E incluso dirigiéndolo, ¿no? Porque al final cuando tú empiezas a tratar un tema, lo que haces es sumar ingredientes hacia una dirección. Me voy a quedar con que, claro, tenemos dos posibilidades, ¿no? Bueno, teníamos tres, ¿no? El super sí, el super no y el intermedio. Vale, pues nosotros dentro del intermedio vamos a tirar por la hipótesis sí, ¿vale? Vamos a decir que sí, que va a ser creativa, ¿vale? No sabemos si ya lo es o lo va a ser pasado mañana. Ante esa afirmación nos vendremos entonces a cuestionarnos, o sea, en este debate que tenemos aquí, cositas como, que me parecen importantes. La propiedad intelectual de ese producto creativo, ¿a quién pertenece? ¿Y cómo se regula? Ya no solamente a quién pertenece, sino cómo se regula. La otra es, ¿voy una a una o prefieres, te las digo todas de golpe? Las cuestiones Cuéntame que todo de golpe, que me gusta después mezclar todo. las cuestiones que me pongo yo encima de la mesa, porque he entendido muy bien el negarnos a ello, como has dicho, tú lo has dicho, yo lo tenía ya que apuntado, lo de el reducto humano que no queremos perder, que es nuestras capacidades poco automatizables, ¿no? Estamos defendiéndolas porque consideramos que es donde todavía tenemos territorio para ser no vencidos por la tecnología y por los robots y los autómatas, ¿no? Que, bueno, vienen a estar ahí empezando ya a trabajarse con inteligencia artificial. Entonces, como estamos en la hipótesis del sí, tenemos aparte de lo de la propiedad intelectual, ¿qué capacidades nos quedan a nosotros? O sea, a ver, o sea, Pedro nos puso unas cuantas, ¿no? O sea, me parece bien. A ver, ¿cuáles piensas tú que son las capacidades que el ser humano debemos potenciar cuando ya tenemos encima una inteligencia artificial creativa? Y la otra, que es muy sencilla, es al final para mí hay un importante hecho, que ese sí que es un hecho, considero ya, que es una convivencia entre humano y tecnologías, máquinas, inteligencia artificial. ¿Cómo interactuamos esas dos creatividades, la nuestra con la suya? Pablo, cuéntame, A ¿qué ver, vamos a piensas empezar de por todo esto? vamos a empezar por la primera, que es la de la propiedad intelectual, claro, es lo que tú dices. Ahí no hace falta esperar a que sea creativa la inteligencia artificial, porque esto es un problema que ya se ha planteado en muchas ocasiones. Bueno, hay muchísimo debate sobre esto. Yo creo que hay un ejemplo muy paradigmático, porque es especialmente complejo, que es esta obra, que es un cuadro que se llama El retrato de Edmond Bellamy. Es la primera obra de arte pintada, entre comillas, creada, entre comillas, por un algoritmo de inteligencia artificial y subastada en una gran casa por creo que 40 veces su valor de salida, ¿no? Creo que se vendió por 430.000 euros en el año 2018. Esto marcó, bueno, y abrió además otra dimensión que no mencionamos, no quiero sumar dimensiones, pero también está ahí, que es la de mercado, ¿no? Ah, vale. La más económica. Ahora, ¿qué pasa con esta obra en concreto? Además de que, bueno, lo pueden encontrar, es muy fácil encontrarla, está omnipresente, es un caso muy paradigmático, muy importante. Más allá de si nos gusta, si no nos gusta, si nos parece arte, si no, en esta obra coinciden algunos problemas sobre el tema de propiedad intelectual. Tú fíjate la cantidad de autores que tiene en realidad esta obra. Esta obra, básicamente esos 430.000 euros o dólares, no recuerdo bien, fueron a parar a un colectivo de artistas que básicamente generó esta imagen, ¿no? Se llama Obius, son franceses, bueno, eso se llevaron todo este dinero, es decir, en este caso se interpretó que la propiedad intelectual eran este colectivo de activistas, artistas, lo que sea. Ahora, esta obra tiene también, por empezar, un creador del código que se usó, el software que se usó, si quieres, para generar esta imagen. Esto había ocurrido unos años antes. Detrás de esta imagen hay una tecnología de generación de imágenes muy conocida, después muy productiva, que se llama las GAN, redes adversarias generativas, que funcionan muy bien para generar imágenes. Bueno, esto lo inventó otra persona. Es decir, es una persona que ha sido clave para que se generara ese cuadro, pero no se llevó, por supuesto, nada de todos esos beneficios. De la propiedad intelectual, cero. Luego, ese mismo software
fue ya utilizado para generar este mismo tipo de imágenes por otras personas, incluyendo un chico estadounidense que había generado, de hecho, cuadros muy parecidos, Ujú, y cuando vio que este colectivo Obvious estaba generando estas imágenes, bueno, dijo, a ver, momento, están usando mi propia implementación de ese código, es decir, un segundo nivel de autor que tampoco ha sido contemplado en este caso. Y luego ujú, piensa también que estas GAN se alimentan de obras preexistentes. ujú, Aquí, ujú, este colectivo Obvious alimentó, entrenó este modelo de generación de imágenes con miles de retratos de la historia del arte de los últimos 5 siglos, por ejemplo. Es decir, todo ese material está también ahí presente. Es una especie de obra, en realidad pintada, bueno, por un ordenador si quieres, pero detrás por miles de seres humanos que también han contribuido. No entro ya ni siquiera en problemas un poco más de fondo, por ejemplo, el de la receptividad, ¿no? Hasta qué punto también el comprador de esta obra es también un coautor, porque al final todo esto tiene mucho de performance, se subastó la ujú, primera obra pintada, bueno, o de quien la aprecie finalmente como una obra de arte. Es decir, es un problema muy complejo, ya desde el punto de vista en el que estoy hablando, que es más el estético. Obviamente todo esto tiene su correlato legal, y hay mucha gente haciendo enormes esfuerzos por poner un poco de orden en todo esto. Y para no extenderme mucho, te digo también una cosa, solo un apunte. El problema del autor se plantea muy claramente en este tema, en el tema de la inteligencia artificial, pero en realidad es un problema que viene desde mucho antes, ¿no? Todo el siglo XX, toda la reflexión teórica, estética, sobre la belleza en el siglo XX, ha tenido uno de sus ejes principales en el problema del autor. ¿Quién es el autor de una obra? Y hasta qué ujú. punto el autor es el escritor, en el caso de una obra literaria, que se sienta ahí y escribe esto, o por ejemplo su entorno, su condicionamiento social y demás. Es decir, es un problema que viene de mucho antes, y todo esto se puede traer también ahora a la reflexión sobre inteligencia artificial. Ok, vale. No sé si Interesante. recuerdo Mira, bien. sí, sí, no, no, Sí. antes de, vamos a seguir ahora con capacidades e interacción, pero lo de propiedad intelectual me parece, o sea, de hecho, cuando hice el diálogo con Juan Carlos Garavito, que es el CEO de Claro Modet, que se dedican a la propiedad intelectual, es cuando realmente tomé conciencia de el poder y lo importante que era este tema ahora mismo con todo el desarrollo de tecnologías y concretamente, evidentemente, con la inteligencia artificial. O sea, hay un campo a trabajar aquí profundo e interesante. Bueno, y este que me dices tú, además de el nivel de autorías, o sea, bueno, que claro, el nivel de autorías me hace recordarme a mí a todo ese punto de la inspiración de donde te viene, ¿no? Porque también los autores normalmente casi ninguno, y me pongo en primera persona cuando he escrito algo, cuando, o sea, normalmente tu inspiración viene de la recopilación de muchas cosas y pueden ser desde imágenes a palabras, ¿no? Si es verdad que tu forma de unirlas igual es única, pero yo no nazco de generación espontánea ni conozco a nadie. Entonces, pues bueno, igual ese nivel de autorías, igual tienen que empezar a mirarlo. Yo siempre digo que para ir al futuro siempre tienes que mirar al pasado. O sea, soy de estas. Igual hay que mirarlo y compararlo con las inspiraciones, no lo sé. Pero me da que pensar y bueno, como mínimo está aquí encima de la mesa. Vamos ahora a las capacidades y las interacciones. A ver qué nos aportas, Pablo. Voy a seguir por orden, pero todo lo que dices también me da ganas de responderte, porque esto que dices de la inspiración obviamente también hay todo un campo ahí teórico que nos aporta muchísima material de reflexión para hablar sobre inteligencia artificial. Hay todo un tópico de la inspiración, del papel del autor simplemente como mediador, Ujú, esto desde hace 3000 años, ¿no? No es una cosa nueva. Hay un diálogo muy famoso de Platón que se llama el Ion, y que plantea al artista como una especie de eslabón en una cadena imantada, ¿no? ujú. Hay una inspiración, Está. un entusiasmo, entusiasmo en un sentido etimológico que significa como poseído por un dios, ¿no? Ese entusiasmo se transmite al autor, que es como una especie de eslabón, que entonces transmite también ese magnetismo, por ejemplo, a su audiencia, ¿no? Hay toda una cadena que va atravesando, simplemente atraviesa al autor, el autor es simplemente un intermediario. Bueno, esto es todo un tópico larguísimo, interesantísimo en teoría de la literatura también,
y que para estos temas viene muy bien, porque una vez más pone un poco en paréntesis, entre paréntesis, esa apuesta, esa confianza tan convencida que hacemos por la figura del autor, que tiene mucho que ver en realidad con una especie de imagen heredada del romanticismo y del genio creador y demás. Pero bueno, tú me preguntas por capacidades de interacción con tecnología a nivel artístico. Es otro ámbito que ya se está dando, y no de forma excepcional, no en ejemplos puntuales, sino de forma muy masiva, ¿no? Muy generalizada. Hay muchísimos artistas que están trabajando con Machine Learning, con tecnología en general, pero en concreto con Machine Learning, para generar obras de arte. Aquí se plantea también otro problema que podríamos remontar a 3000 años de reflexión teórica sobre las artes, es el problema de la herramienta. ¿Qué papel cumple la herramienta? ¿Cuál es la responsabilidad de la herramienta en la generación de una obra de arte, ¿no? Aquí es fácil ver también a la herramienta en general como coautora. Y lo digo sin ningún tipo de juego retórico o irónico, ¿no? Todo nuestro patrimonio cultural depende de avances tecnológicos previos, Sí. Que han modelado de una forma decisiva la producción artística. De hecho, para volver a Platón, sabes, que tenía una especie de horror a la escritura, porque le parecía, bueno, una cosa que nos enajenaba un poco, ¿no? Algo parecido a lo que ocurre ahora. La escritura era como una especie de voz que se separaba de nosotros y que seguía ahí hablando por su cuenta, además de mermar nuestras capacidades y demás. Bueno, la escritura es una tecnología, la imprenta es una tecnología, la reproducción mecánica de las obras de arte es una tecnología, la fotografía y demás. Bueno, son tecnologías que tienen un impacto no solamente en las obras que se generan con esa tecnología, sino en general en todo el panorama de la disciplina en la que estén trabajando. Entonces, hay mucha gente trabajando ya con Machine Learning. Esto es una realidad, es interesantísimo. No sé si da para hablar como de inteligencia artificial creativa, pero sí como de inteligencia artificial como herramienta creativa, sin duda. Y aquí también podríamos extenderlo largamente porque hay diferentes niveles de hacer esto. Y ocurre ya un poco lo que te estoy diciendo. La inteligencia artificial ya ha liberado campos nuevos artísticos. Nos permite géneros que antes no permitía. Entre otras cosas, por ejemplo, tú me ubicaste a través de esta charla que yo daba en la UOC, pues ahí mostraba a una artista que estaba combinando sonido con pintura, ¿no? Ella va pintando y una red neuronal genera determinados sonidos. Bueno, para esto, por ejemplo, es muy bueno la inteligencia artificial y es todo un campo para investigar que no podíamos investigar antes de tener esta tecnología. Vale, genial. Sí, sí, esto lo vi, me gustó mucho, la verdad es que es súper interesante. Y bueno, de momento me quedo con que es cierto que al final la inteligencia artificial hoy por hoy es una herramienta ya creativa. O sea, no sabemos si será creativa en sí misma, pero una herramienta creativa ya lo tenemos claro. Me iba un poquito más atrás, o sea, más que a los artistas relacionándose con la inteligencia artificial, que has puesto un buen ejemplo y que además, o sea, es bien cierto y creo que además que cada vez hay más casos y van a seguir creciendo, es cuando nosotros, los seres humanos, que somos los que en ese reducto humano creemos que somos los creativos, los que tenemos ciertas habilidades que la máquina no va a poder sustituir, pero parece que puede ser, estamos en la hipótesis del sí, que sí que puede algunas cosas sustituirnos. Entonces, ¿qué otras características nos queda por potenciar a los seres humanos? Ponte, no sé, igual tú las tienes, igual me dices, oye, pues mira, esa parte, pues la verdad es que no me lo había ni planteado. Y entonces,
pongamos que de creatividad, inteligencia artificial y creatividad humana, ¿cómo se van a relacionar? O sea, igual es esta parte que tú dices de los artistas, pero si no, el común normal, o sea, ¿qué nos queda de potenciar a nosotros? ¿La intuición, la empatía? ¿Hay otras habilidades que crees que esas sí que va a ser difícilmente reemplazables por inteligencia artificial? Sí, yo creo que cuando nos imaginamos un algoritmo de aprendizaje automático finalmente generando arte, por ejemplo, eso no implica necesariamente que tengas nuestras mismas habilidades. Bien. Es decir, lo que puede haber es una especie de simulación muy interesante, muy perfecta o muy estimulante de una creación. Pero es más difícil ya, o por lo menos es otro nivel de reflexión, preguntarse, por ejemplo, si existirá en algún momento esa inteligencia artificial que tenga emociones o que tenga motivaciones un poco más mm, generadas por algo que no sea utilitario o algo que no esté preprogramado. Entonces, esto ya entraríamos en otro ámbito diferente y una vez más que responder si esto ocurrirá o no, vale la pena la otra parte de tu pregunta, que es qué hacer, qué entrenar, ¿no? En este Ujú, momento, ujú. ¿qué hacemos como seres humanos? Yo desde luego apostaría, eh, haría una apuesta muy fuerte, muy decidida, que no veo todavía, Venga. por precisamente todo esto de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entrenamiento emocional, pensamiento crítico, Ujú. em, por supuesto, habilidades creativas, que se refieren no solamente a saber pintar un paisaje, Sí. sino a cosas tanto más alejadas en apariencia, como por ejemplo lo que decíamos al principio, lidiar con el caos, ¿no? Lidiar con la incertidumbre, eso también son habilidades creativas, son difíciles de entrenar, Ujú. son incómodas incluso planteadas de un nivel político. eh, Diseñar el entrenamiento de todas estas habilidades puede ser incómodo y puede ser muy complicado. Además, claro, te imaginas que estás pensando una cosa desde el Estado o desde la política general, ¿no? Esto es casi lo opuesto, ¿no? Es incidir en la individualidad, en la empatía, en el cuestionamiento constante. Bueno, son cosas que son difíciles de sistematizar, pero creo que es más necesario que nunca. Ujú. Posiblemente la respuesta más importante que podemos darnos frente a ese horizonte lejano o cercano de una inteligencia artificial general, pues seguramente la respuesta primera es esa, educarnos en todo esto. Muy de acuerdo, Pablo. La verdad es que además es parte de lo que, bueno, tengo muy claro que hay que potenciar, ¿eh? O sea, lo que pasa es que siempre me gusta, bueno, o sea, sin deciros yo nada, a ver dónde llegáis vosotros y qué me ponéis encima de la mesa, porque a veces también, pues bueno, en ese, o sea, han aparecido elementos que yo a lo mejor no tenía tan claros, como por ejemplo el hecho de hacerme pensar muchísimo en la propiedad intelectual, porque a ver, vuestros ámbitos de conocimiento pues van complementando pues lo que yo puedo conocer y lo que otros han participado y me han aportado, pero desde luego lo del entrenamiento emocional, las habilidades creativas, el pensamiento crítico, el reeducarnos, son cosas que bueno, se han ido saliendo en este foro y que para mí son básicas y que creo que conforme, bueno, creo, no, estoy segura que hay algo que va dando vueltas y es cíclico y que creo que conforme más intentamos avanzar hacia el futuro, más nos tenemos que ir al pasado, ¿no? Estamos ahí como constantemente preocupándonos de la especie, de la civilización, de nosotros y a veces dices, bueno, lo que nos define como especie, como civilización, precisamente son todas estas cosas, ¿no? Este pensamiento crítico, esta capacidad de crear narrativas, esta capacidad de incluso, si nos ponemos a mirar hacia atrás, de mirar más a largo plazo. Y lo que sí tengo es la percepción de que en los últimos 10 años, con la exponencialidad de las tecnologías y la velocidad, todo eso ha dejado de estar encima de la mesa y ha dejado de ser relevante. Y ahora toca volver a recuperar
No va a ser sencillo, como tú dices, probablemente no se puede sistematizar, porque hay cosas que también hay que entenderlas en el caos. O sea, la naturaleza y la vida es caos y hay que entenderlas en el caos. Y es lo que nos va a costar más, ¿no? Después de 10 años invirtiendo en pensamiento y en dinero, en decir que el mundo se iba a reducir a datos cuantitativos, cuando en realidad es prácticamente imposible. Pero bueno, o sea, estoy muy de acuerdo en todo esto y que al final, pues bueno, creo que va intrínseco en la palabra. Todo eso difícilmente, el nexo entre las personas y todo este tipo de cosas, difícilmente nos lo va a sustituir una máquina. Es un poco también las conclusiones que con Pedro hablábamos y que finalmente, como veis, es muy interesante como tú desde una parte más de investigación y desde la parte más estética y él quizás más desde la parte tecnóloga se van uniendo porque parece que ahí hay algo que tiene mucho sentido. Bueno, ya estamos acabando, a no ser que quieras aportar algo más. Yo más o menos te he preguntado mucho de lo que quería. Te he preguntado lo de la creatividad, te he preguntado la propiedad intelectual, capacidades. ¿Nos puedes poner algún ejemplo más o algo más de lo que hemos comentado si quieres? Y si no, pues por mí es, bueno, excelente este diálogo. Y bueno, ya sabes que siempre al final os dejo a vosotros si queréis preguntarme algo a mí, pero tampoco es obligación, ¿eh? Pablo, simplemente lo tienes la ocasión ahora y ya para ir cerrando, pues cualquier aporte que quieras hacer de lo que hemos visto, pues también es tu espacio. Mira, no, sí me gustaría mencionarte, porque es muy reciente, Ujú. estamos a principios de 2021, y 2021 ya nos ha dejado, seguramente en el ámbito de inteligencia artificial, para muchos, que es un poco arriesgado decirlo en enero, a principios de enero, pero ya ha dejado una novedad que es muy impresionante y que para muchos es la gran noticia o puede ser el gran avance, por lo menos el más llamativo en inteligencia artificial, que es una especie de heredero de ese gran avance que hubo el año pasado que se llamaba GPT-3. Esto pues suena un poco a robot de Star Wars. GPT-3 es simplemente un modelo de generación de lenguaje. Ujú. El lenguaje siempre es una frontera un poco complicada para la inteligencia artificial. Bueno, el año pasado este GPT-3 fue lo que más titulares acaparó, es un modelo muy impresionante, con unos resultados increíbles en generación de lenguaje. Bueno, se habló muchísimo de esto y demás. Eh, a principios de año, la misma empresa responsable de GPT-3, que es OpenAI, presentó otra cosa que es muy impresionante y que tiene mucho que ver con creatividad, que es un modelo que se llama, según lo quieras pronunciar, le puedes pronunciar como DALL-E o, para hacer un guiño a donde estamos hablando, DALL-E, que es Cali. también una forma de decirlo, DALL-E. DALL-E es un programa que todavía no está abierto, simplemente han presentado algunos resultados, pero que hace una cosa que es muy impresionante, que es que uno le dice, le escribe con texto una descripción de algo y DALL-E genera imágenes sobre eso. Ujú. Eh, Esto es, imagínate, como Google Imágenes, Ujú. pero en lugar de encontrar imágenes en otros lugares, la genera. Entonces tú le dices, por ejemplo, cubo hecho de arena. Y Dalí automáticamente te muestra muchísimos cubos diferentes generados con arena. Pero luego también sabe hacer mezclas un poco ya surrealistas. De hecho, también hay el guiño a Dalí. Entonces, habrás visto o verás seguro, porque es un tema del que se va a hablar mucho, por ejemplo, sillón con forma de aguacate. Entonces, Dalí te diseña rápidamente un montón de sillones que de alguna manera tienen forma de aguacate, bueno, une los dos conceptos, ¿no? Une también cosas, bueno, directamente ya de surrealismo total, por ejemplo, hay por ahí dice, rábano bebé con un tutú paseando un perro, y Dalí te genera un montón de imágenes de eso que te acabo de decir. Bueno, imagínate el impacto de esto a nivel diseño, a nivel artístico, o sea, Ujú. estamos hablando de una máquina que está haciendo cosas ya que no esperábamos que se pudieran hacer tan pronto, ¿no? Y te lo menciono porque justo el otro día lo veía y pensaba qué rápido va esto. Hasta hace un par de semanas estábamos todos enloquecidos con GPT-3 y arrancamos el año y llega este bombazo que seguramente a lo largo del año va a dar mucho, mucho que hablar.
Totalmente. Oye, te lo agradezco y me hace que introduzca un par de cosillas más, ya que estamos. O sea, bueno, sé que conforme siguiéramos hablando más pelotearíamos, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, me hace introducir, bueno, algo que ya hemos comentado, el hecho de que es cierto que em, la tecnología, las tecnologías, el avance tecnológico va a una velocidad que en general es difícil de entender por las capacidades humanas, y ahí es donde está el riesgo de distopías y la oportunidad para la educación y para nosotros mismos el intentar ser un poco coevolutivos con esas tecnologías para que no sintamos esos miedos y entonces nos convirtamos en unos tecnófagos y entonces nos veamos que como no podemos perder el control, nos negamos a ello. Entonces, cierto es que hay una velocidad muy grande, pero bueno, hay que intentar convivir con ella con el menor miedo posible y educándote lo más posible. El ejemplo que me das me encanta porque ya compite directamente con modelos de negocio que, bueno, o sea, pues a ver qué pasa con ellos. Tú has puesto en Google, pero y Getty, imágenes y todo esto, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, también es muy interesante porque si alguien, o sea, el otro día poníamos el ejemplo de bueno, o sea, pues no sé, Uber, de qué forma pues hay modelos de negocio en la cuarta revolución industrial que van a generar riqueza pero no empleo, pero cómo de otra forma pueden generar otro tipo de empleo, ¿no? Creo que hay más de una marca, por no decir modelos de negocio, que se va a tener que replantear muchas cosas a una velocidad que quizás no saben todavía ni que les viene. Y la otra que me parece muy interesante, has dicho que, bueno, la anterior era en abierto, esta todavía parece ser que no, pero esto también lo hemos introducido y creo que es un punto clave, bueno, no creo, es un punto clave y que hemos tratado, pues mira, me parece que salió con Javier Creus y salió también con Marta Ordech, que es el hecho de que las tecnologías afortunadamente y esperemos cada vez muchas más van a estar en abierto, y si tú le vas dando tecnologías a las comunidades, las capacidades creativas van a ser exponencialmente tan fuertes como las de las propias tecnologías. El problema es cuando tú intentas cerrar, ¿no? Si intentas cerrar, ahí sí que es cierto que es más problemático, pero como tú has dicho, son herramientas creativas. Si las abres, la gente tiene, o sea, yo confío muchísimo en la imaginación de las personas y en la creatividad de las personas, y con herramientas de este tipo, o sea, muchos modelos de negocio van a tenerse que poner a repensar. Afortunadamente tendrán a estas personas creativas que les ayudarán. Pero bueno, muy buen ejemplo para cerrar, Pablo, la verdad, me encanta. Sí, permíteme hacer dos apuntes, no quiero seguir con el peloteo, No, no, porque no, 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 todo obviamente tuyo. sigo sumando. Sí, no, dos apuntes. Primero, GPT-3, el modelo anterior de lenguaje, no es exactamente abierto, sino que está en una versión beta y se dio acceso a investigadores que estaban trabajando con estos temas y demás, que sí pudieron probar ese modelo y sacar un montón de cosas, bueno, pero todavía no es abierto del todo. Ujú. Este último que te estoy diciendo, Dalí o Dali, como quieras, sí, todavía no, ni siquiera han dado esa oportunidad de compartirlo con algunos investigadores, eh, pero está en abierto en la página de OpenAI, se puede consultar y se pueden ver todos estos ejemplos que yo digo. Y el otro apunte muy pequeñito, perdóname, sobre las predicciones que hace uno, ¿no? Porque es fácil ver esto, quedar muy impresionado y Ujú. decir, bueno, madre mía, se acabaron los diseñadores, o antes con GPT-3 se acabaron los periodistas. Mm. Yo creo que hay una actitud también saludable que podemos sumar, y también hay gente que se dedica exclusivamente a esto que te voy a decir, que es un cierto escepticismo también. Eso también tiene que ver con el pensamiento crítico y bueno, con un pensamiento casi humanista, si me apuras, ¿no? Vamos a ver muchas cosas muy impresionantes, las estamos viendo. Estos Ujú. dos ejemplos que te digo son realmente que ciencia ficción, pero vale la pena ser muy crítico, vale la pena ser muy escéptico, em, y vale la pena cuestionar mucho, preguntarnos mucho cuando vemos este tipo de cosas, preguntarnos mucho hasta qué punto realmente son así. Por Ujú. ejemplo, el diario The Guardian, el británico, el año pasado, cuando salió GPT-3, escribió un artículo entero con GPT-3. Le dijo a GPT-3, oye, escríbeme un artículo Ujú. hablando sobre los riesgos de la inteligencia artificial para los seres humanos. Entonces publicaron esto en un artículo de opinión, donde el algoritmo escribió un texto más o menos. Bueno, esto fue un bombazo, obviamente lo digo como periodista,
pero bueno, es interesante rascar ahí, ver qué pasó, ver qué intervención hubo de seres humanos que editaron un poquito. Ujú, Eh, de pronto sí fue necesario, todavía no era tan independiente el algoritmo. De pronto nos enteramos de que, bueno, en realidad generaron 8 versiones de este artículo y luego seleccionaron lo mejor. O sea, ujú, vale la pena ese escepticismo, porque mm, también es una actitud que necesitamos como seres humanos, digo, de no totalmente. creernos todo y ser muy críticos. Totalmente, es más, el ejemplo que me estás diciendo, a lo mejor ese artículo hecho en condiciones normales, hubieras trabajado una persona, en estas condiciones trabajaron 8 o 10, ¿no? O sea que ahí ponemos, ¿sabes? Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, el escepticismo viene a... O sea, de hecho, cuando poníamos el caso de Uber, acabábamos en ese caso, así un poco de ejemplo, identificando no sé cuántas posibilidades de trabajos de personas dentro de ese mismo espacio. O sea, que no es ni mucho menos para cuestionarnos si nos van a sustituir, porque yo creo que, bueno, habrán trabajos que se sustituirán, pero se generarán muchos nuevos. Y además en el camino, como tú dices, pensémoslo 2 veces cuán rápido somos de sustituibles en todo caso. Bueno, Pablo, oye, un placer, no sé, ya despedirme de ti y nada, sigamos hablando, sigamos poniendo encima de la mesa todos estos temas, estos foros, estos debates y este pensamiento que al final me ha encantado esta parte de el atrevernos me parece la gran frase o la gran palabra que creo que podemos llevarnos para el futuro y participar en la discusión para influir. Mm, creo que es un gran momento para ello y llevamos bastantes años, por no decir décadas, abandonándolo y bueno, quizás, como decía Pedro también, estamos en un buen segundo renacimiento cognitivo y podemos aprovecharlo. Así que muchas gracias. Yo te agradezco, Gema, por llevar adelante esta discusión, no conmigo, sino con todos los ponentes que tienes. Creo que la discusión es esencial y te agradezco también, por supuesto, por haberme sumado a formar parte de ella. Muchísimas gracias. Pues nos A ti. seguimos viendo, ¿vale? Un Así abrazo. es. Hasta luego. Un Chao. abrazo, Gema. Adiós.